¿Qué tienen en común personajes tan famosos y dispares como Paul Newman, Pepe Sancho, Walt Disney, Camarón de la Isla, George Harrison, Cantinflas o Donna Summer? Pues que todos ellos murieron de una misteriosa larga enfermedad conocida como cáncer de pulmón, así, con todas las letras. Y es que a menudo muchos pacientes de cáncer de pulmón deciden esconder su diagnóstico por miedo al famoso estigma que arrastra esta enfermedad. Estigma que consiste en el miedo a ser menospreciados, juzgados y tratados de forma diferente, ya que a menudo el cáncer de pulmón se considera una enfermedad que uno se ha causado a sí mismo. ¿A través de qué? El fumeteo. Aunque pueda parecer una concepción intangible, el estigma tiene repercusiones reales tanto en la salud mental de los pacientes como en el apoyo social y económico que recibe la investigación de esta enfermedad. Para que os hagáis una idea, siendo el cáncer de pulmón el que más muertes causa en el mundo entero con un 32% de todas las muertes producidas por cáncer, tan solo recibe un 10% de la financiación. Pero como a menudo se dice en las asociaciones de pacientes, cualquiera que tenga pulmones puede tener cáncer de pulmón. Y es así de cierto, aunque es evidentísimo que el fumar provoca cáncer y la mayoría de casos de cáncer de pulmón están asociados al tabaco, hay otros factores que condicionan la aparición de esta enfermedad, y uno de ellos es el que nos ocupa hoy, la contaminación atmosférica y el aire que respiramos. Hace apenas un mes, el 2 de julio de 2025, la revista Nature publicó un artículo que se titula así: Las fuerzas mutagénicas que dan forma a los genomas de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Un estudio titánico en el que han trabajado 91 investigadores y en el que han participado ni más ni menos que 871 personas que nunca jamás han fumado. Pero no me creáis a mí, mejor que nos lo cuente el líder de este proyecto. Hola, mi nombre es Marcos Díaz Gay y soy líder del grupo de genómica digital del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Así es, para este vídeo he tenido la gran suerte de poder charlar con el primer autor y uno de los líderes de esta pedazo de investigación. Pero antes, un poco de contexto sobre el cáncer de pulmón. Antes de nada, hace algún tiempo hice un exhaustivo vídeo en el que explico los signos de identidad del cáncer, qué adaptaciones y transformaciones ocurren en una célula normal para convertirse en tumoral e iniciar su perverso camino a la destrucción del organismo. Os recomiendo verlo si queréis entender un poquito más sobre el tema, os lo dejo por aquí. Pero, ¿qué tiene de particular el cáncer de pulmón y por qué sigue siendo un problema global de salud tan grande? Los tumores pueden dividirse según muchas categorías distintas. Dos de las más comunes serían la clasificación histológica y la molecular. La primera viene determinada por la célula normal de origen. En nuestros pulmones tenemos distintos tipos de células según la función que realizan, y estas, al sufrir la transformación tumoral, dan lugar a tumores con morfologías y características distintas. Pero también lo podemos clasificar según las mutaciones driver o conductoras que llevan en su genoma. Estas son las mutaciones en el ADN de las células tumorales que las mantienen en constante crecimiento y proliferación, y resultan clave para que el proceso tumoral sea exitoso. Esta sería la clasificación molecular. Además, tanto los tipos histológicos como los tipos de mutaciones que adquieren pueden estar asociados a los factores de riesgo que sabemos que producen cáncer, como por ejemplo el tabaco. Precisamente porque el tabaco ha sido históricamente y es el causante de la mayoría de cánceres de pulmón, muchos de los estudios se han centrado en entender este tipo de tumores. Pero como he dicho antes, cualquier persona con pulmones puede tener cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre con los tumores de personas no fumadoras? El cáncer de pulmón en no fumadores realmente es algo a tener en cuenta. Realmente cada vez, afortunadamente por la otra parte, ¿no?, de que el tabaco está empezando, que ojalá en todo el mundo fuese así, no en todos los países está disminuyendo, también es algo a tener en cuenta. Hay países donde todavía sigue aumentando. En muchos países va a empezar a ser cada vez pues una entidad de mayor importancia y de la que cuanto más sepamos, pues mejor podemos buscar posibles tratamientos. Este estudio ha recopilado la mayor población de tumores de personas no fumadoras hasta la fecha. Ya ha secuenciado su genoma a fondo para entender al detalle cuáles son las mutaciones más características de este tipo de cáncer. En nuestro caso tenemos una cohorte de 871 pacientes, de los cuales hemos secuenciado su genoma completo, y es a destacar que esta es una cohorte internacional. Son 28 regiones de 4 continentes distintos. ¿A qué se refiere Marcos cuando dice que han secuenciado todo el genoma? Cada una de nuestras células tiene en su núcleo nuestro genoma, nuestra identidad genética, en forma de ADN. Y está compuesto por unas 3.000 millones de bases o letras, que son las que todos conocemos: adenina, timina, citosina o guanina. Estas 3.000 millones de bases se encuentran organizadas en genes, que son los que acaban produciendo proteínas y lo que llamamos regiones no codificantes. Pero aunque parezca increíble, solo en torno al 1 o 2% del genoma codifica proteínas, y esto se conoce como el exoma.
El resto del genoma tiene otras funciones reguladoras, pero no son tan clave como las regiones codificantes, que sepamos hasta el momento. A menudo, al estudiar el genoma de las células tumorales, se secuencia solo el exoma, ya que los genes driver que mantienen vivo al tumor se encuentran dentro de esas regiones, y por un motivo puramente práctico. Es mucho más sencillo obtener la secuencia de ADN de 30.000 o 60.000 letras que la de 3.000 millones. Digamos, tener esta cohorte internacional, conseguir reclutar todos estos casos de múltiples centros participantes, eso ya es el primer esfuerzo, y por supuesto también a nivel económico poder secuenciar, porque claro, la secuenciación de genoma completo, a diferencia de la secuenciación de genes concretos, que es lo que se suele hacer en la práctica clínica, es mucho más costosa, porque en vez de secuenciar simplemente genes específicos o regiones codificantes, secuenciamos todo el genoma. ¿Qué pasa? Que los algoritmos que nosotros utilizamos basados en inteligencia artificial lo que hacen es buscar patrones de mutaciones. Estos patrones de los que habla Marcos son las llamadas firmas mutacionales y se llevan estudiando en oncología prácticamente desde que tenemos la capacidad y las herramientas para estudiar el genoma completo de las células. Usemos una analogía que entendamos todos. Imaginemos una carretera tortuosa en mitad de la montaña y un ciclista que quiere alcanzar la cima. Para cumplir su objetivo tiene que llegar a lo más alto usando esta carretera. La carretera, así como la vemos, con sus curvas, la valla en mitad del camino, es su estado natural, la carretera normal, lo que llamaríamos el tipo salvaje o wild type en inglés si nos referimos a una célula normal, no tumoral. Ahora bien, podemos introducir variaciones en esta carretera para hacer el camino más sencillo al ciclista. Por ejemplo, si añadimos una carretera adicional, el ciclista ahora tiene dos opciones para alcanzar la cima, y una de ellas no tiene obstáculos, con lo cual es un camino más directo. Esta alteración o mutación sería oncogénica, puesto que añade una ventaja al ciclista para que llegue a lo alto, o en el caso de una célula tumoral, para mantener un crecimiento descontrolado. Por otro lado, podemos quitar obstáculos, como la valla que está en el camino original y la cual requiere de un peaje que el ciclista debería abonar para poder abrirla. Esta nueva mutación también facilita el ascenso retirando obstáculos. Es una mutación de un supresor tumoral, un punto de control que evita la formación del tumor a no ser que se retire, como es el caso. Ambos tipos de mutaciones tienen un impacto directo en el camino del ciclista para llegar a la cima, o bien facilitando o bien retirando obstáculos. Son por tanto mutaciones driver o conductoras. Las mutaciones passenger, por el contrario, no afectan directamente al crecimiento del tumor, pero son a menudo mucho más numerosas y se acumulan durante la evolución de los tumores debido a su mermada capacidad para reparar el ADN de manera correcta. Y aunque muchas de ellas ocurren de forma azarosa, sí que existen ciertos patrones o firmas que están asociadas con factores causantes de mutaciones. Volvamos a nuestro ciclista. Además de las mutaciones oncogénicas y las de supresores tumorales, la carretera puede adquirir alteraciones pasajeras, como por ejemplo desprendimientos de rocas en el camino que no necesariamente afectan la posibilidad del ciclista de llegar arriba, ni positiva ni negativamente, pues el ciclista puede perfectamente esquivarlas y seguir subiendo, pero sí que dejan una marca muy característica en la carretera. Esto sería una firma mutacional. Pero si en lugar de desprendimientos de rocas es la vegetación la que toma el control, pueden aparecer árboles en mitad del camino que de igual forma ni facilitan ni imposibilitan el ascenso, pero sí dejan su particular marca o firma. El desprendimiento de rocas podría estar causado por la radiación ultravioleta, mientras que el brote de árboles podría ser, por ejemplo, los agentes mutagénicos del tabaco. Una de las firmas predominantes en este estudio es la firma SBS40A, que es muy clara, pero de origen desconocido. Pues hay una SBS4 que es la firma asociada con tabaco, una SBS7 que está asociada a luz ultravioleta, pero luego por el medio hay muchas que no sabemos. Esta es una de las que no sabemos. Y de hecho no está asociada con contaminación, no fue una de las asociadas, sino simplemente lo que vemos es que es muy prevalente, está muy presente en casi todos los tumores de no fumadores, pero no sabemos la causa. Y es que esta firma no solo no está asociada con la contaminación atmosférica, sino que además tampoco es única del cáncer de pulmón. Aparecen muchos tipos tumorales distintos. Esto hace pensar que no hay un factor externo o contextual que permita el desarrollo de esta firma mutacional, como puede ser el ya mencionado tabaco o la radiación ultravioleta, sino que más bien puede ser algo interno de las propias células tumorales y del proceso que en ellas se da durante su desarrollo y permite la aparición de tantas mutaciones. De ahí que pueda aparecer en pulmón, en hígado o en riñón, donde por cierto fue identificada. Algunas de las otras firmas más relevantes encontradas en el estudio son curiosamente la SBS4 en un 6,4% de los pacientes no fumadores, pero que sin embargo está claramente asociada al tabaquismo. ¿Tendremos algún mentirosillo entre los pacientes? Por otro lado, en los fumadores pasivos, aquellos que no fuman per se, pero que sí han convivido de cerca con el humo del tabaco por familiares, amigos, terrazas de los bares, etc., no hay ninguna firma clara por mutación driver asociada, pero sí que tienen un ligero aumento de la carga mutacional.
es decir, el número total de mutaciones que se encuentran en los tumores. Digamos que esta es la manera un poco de ir conociendo, ¿no? O sea, tratar de hacer estos análisis, tratar de ver esos pacientes de países diferentes. También puede ocurrir que haya procesos mutacionales pues, más enriquecidos a lo mejor en determinadas ancestrías genéticas, ya digo, en determinados países, gente que consume determinados medicamentos. Precisamente uno de los puntos fuertes de este estudio es la utilización de genomas de personas de zonas geográficas distintas y por tanto con distintos antecedentes o ancestrías genéticas, ya que, aunque de media 2 personas cualesquiera comparten hasta el 99,9% de su secuencia genómica, la herencia genética en las distintas regiones geográficas y en las diversas etnias difiere, haciéndolas claramente distinguibles. ¿Tiene pues un asiático o un norteamericano más probabilidades que un europeo de padecer cáncer simplemente por su herencia genética? La mayoría de pacientes están o en Asia Oriental, digamos, tenemos en Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur mayormente, y luego también hacemos otro grupo con Europa y Norteamérica, más o menos, un poco con Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Entonces, comparando esos dos grupos de países a nivel genómico, no vemos demasiadas diferencias. Vemos un patrón mutacional específico en Asia, que a lo mejor podemos hablar después del ácido aristolóquico y tal, pero en general no vemos diferencias. Así pues, parece que el hecho de que tus ancestros vengan de uno u otro país no supone que tu genoma tenga una mayor predisposición a fallar y causar un cáncer de pulmón, lo cual es magnífico. Resulta más bien que el impacto se debe a todo el contexto cultural y sociológico imperante en cada país. No todos comemos lo mismo en distintos países, ni tenemos los mismos hábitos en diferentes regiones del mundo, y sobre todo, y más importante para el tema que nos ocupa, no respiramos el mismo aire. En cuanto a contaminación, es cierto que depende un poco de la contaminación de país. Lo que vemos es esa relación lineal bastante clara con la contaminación, y es cierto que en general, como nuestra estimación de contaminación es por país, es cierto que los países asiáticos en general tienen un mayor nivel de contaminación. Si no me equivoco, en nuestro caso, pues por ejemplo, de los países con mayores niveles de contaminación, pues estaba Hong Kong, estaba Taiwán, pero a lo mejor Filipinas, Corea del Sur un poco menos, pues un poco por ahí, pero es un poco más pues esa relación lineal con el nivel de contaminación que vemos con los países. O sea que a mayor nivel de contaminación, más probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón, algo que tiene toda la lógica. Para el estudio, Marcos y sus colegas han usado el marcador llamado PM2.5, que estima las partículas del aire con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos, 30 veces menos que el diámetro de un pelo humano o el tamaño de una bacteria, totalmente invisible para nuestros ojos. Estos datos los han obtenido de varios modelos y satélites, incluyendo instrumentos de la NASA. Por ejemplo, confirmando lo que nos dice Marcos, una de las fuentes utilizadas, Aeronet, que viene de Aerosol Robotic Network, una red global de fotómetros solares, determina que países del sudeste y el este asiático han tenido una tendencia global al aumento de la densidad óptica de aerosoles, o AOD, que viene a ser una medida de cuánta luz del sol es bloqueada por las partículas y los aerosoles en la atmósfera. Antes hablábamos del contexto sociocultural en el que uno vive y cómo esto puede suponer un factor de riesgo para contraer cáncer de pulmón. Este estudio identificó una firma muy concreta y muy localizada en Taiwán que viene causada por un compuesto de una planta medicinal, ni más ni menos. ¿Lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Era así el dicho? Este es un compuesto que está presente en un género de plantas que, si no recuerdo mal, es Aristoloquia algo. Efectivamente, viene del género de plantas Aristoloquia, perteneciente a la familia Aristolochiaceae, muy predominantes en zonas tropicales. Pero bueno, básicamente son unas plantas que se utilizan de forma muy común en medicina tradicional, sobre todo en países asiáticos. En determinados países es como de uso súper común. En la medicina tradicional china, por ejemplo, se ha utilizado la Aristoloquia debilis y la Aristoloquia contorta para tratar hemorroides, tos, el asma a través de la ingesta de sus frutos y otras muchas cosas tan variopintas como la mordedura de serpientes o insectos. Pero ojo, que esta planta tiene trampa, y mucha. Hace más de 10 años se conoce la firma mutacional asociada a este compuesto químico, pero hace mucho más tiempo que se conoce que es mutagénico, que puede ser un gran problema de salud pública, y aún a día de hoy, hasta donde yo sé, en ciertos países es bastante fácil conseguir este tipo de remedios tradicionales. Creo que, no soy experto, pero creo que hasta cierto punto se consumen como en forma de té o de distintas formas, ¿no? Y esto, lo que pasa que la gran diferencia es que esto se había visto en cáncer de riñón, en cáncer de vejiga, en cáncer gastrointestinal,
pero nunca se había visto en cáncer de pulmón. Resulta curioso que el resultado más claro se obtenga precisamente en Taiwán, ya que aquí esta planta principalmente se usa para tratar condiciones como toses, asma, fiebre y limpieza de pulmones en forma de ungüento. El Vicks Vaporub taiwanés, vaya. Esto quizá explique esa transmisión más cercana y directa a los pulmones y el hallazgo del estudio. Salta a la vista que el estudio llevado a cabo por Marcos y sus colegas es completísimo y muy novedoso. Prueba de ello es que se haya publicado en una de las mejores revistas científicas del mundo y que todos los medios hayan hecho eco. Pero al igual que cualquier investigación científica está sustentada por el trabajo previo de otros muchos investigadores, también sienta nuevas bases sobre las que seguir investigando. La ciencia es como la construcción de un edificio. Los pioneros y descubridores de algo novedoso excavan el suelo y ponen los cimientos, y la comunidad científica va erigiendo la construcción piso a piso, a veces sin techo alguno. ¿Cuáles son los siguientes pasos una vez analizados todos estos genomas? Y un poco la idea sería tratar de ir a cohortes a lo mejor más pequeñas, pero bien caracterizadas, tratar de determinar exactamente pues casi la calle, la residencia de esa persona, al menos durante una parte de su vida. No es fácil, porque todos tenemos nuestra historia, ¿no? Pero intentar como traquear al máximo posible y sacar un score de contaminación un poco más individualizado que nos permita, digamos, ir un poco más al detalle, ¿no? Ver un poco más el detalle, a lo mejor pues tratar de ver zonas rurales contra zonas de ciudad. Otro de los retos que tiene por delante Marcos y su equipo es la aplicabilidad y la accesibilidad de estos hallazgos en la práctica clínica, donde a día de hoy es muy costoso y laborioso secuenciar el genoma completo de un tumor, como vimos al principio. Los biomarcadores son ciertas señas de identidad de los tumores que se pueden medir en un test, cuanto más rápido mejor, y que ayudan a determinar las características de una enfermedad y qué tratamientos pueden ser más efectivos que otros. En el caso del cáncer, por ejemplo, es muy común secuenciar genes específicos que se sabe que son causantes de la enfermedad y que en muchas ocasiones tienen terapias dirigidas específicamente a atacarlos, con resultados muy favorables. Pero para esto no es necesario secuenciar las 3.000 millones de bases del genoma. Se puede hacer una secuenciación dirigida tan solo de ese gen, o lo que se hace más comúnmente, secuenciar un panel de varios genes, los cuales se sabe que están frecuentemente mutados en el cáncer y que, como digo, pueden ayudar a elegir un tratamiento para ese paciente. Y estamos intentando mejorar nuestros algoritmos para que con un panel de genes que sea más accesible, que se pueda utilizar en una práctica clínica, poder al menos tratar de sacar alguno de estos patrones. No creo que podamos hacerlo con todos, porque algunos causan pocas mutaciones y no tendremos suficiente señal en los datos, pero sí que es cierto que para otros podemos intentar sacar también algunos patrones y correlacionarlos. Y para finalizar, volvamos un momento al infame estigma del cáncer de pulmón. Bajo mi punto de vista, este estudio aporta un buen puñado de arena para visibilizar la lucha que tantos pacientes de cáncer de pulmón tienen y para que se entienda, como decíamos antes, que cualquiera que tenga pulmones puede tener cáncer de pulmón. Y a veces se ha obviado el hecho de todos los otros factores de riesgo que influyen. Y, por supuesto, hablamos de contaminación, pero hablamos de otras cosas. Hablamos de la exposición al radón, por ejemplo, que es un factor de riesgo fundamental. Es el segundo factor de riesgo en fumadores y el primero entre los no fumadores. O sea que también aumenta el riesgo por otros factores, aparte de que seas fumador o no seas fumador. Hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que empezar a hablar también de todo lo demás que está involucrado ahí, pues también puede ser importante al respecto. Y por supuesto tenemos que seguir haciendo concienciación de todo el tema del tabaquismo, pero bueno, también dar visibilidad a todo lo demás y a que se investigue y se siga trabajando en esto, porque evidentemente el cáncer de pulmón es una enfermedad muy prevalente y muy mortal. Es la principal causa de muerte por cáncer. Pues nada más, lo dicho, no fuméis tabaco ni plantas aristolóquicas, que nos conocimos, y cuidadito con el aire que respiráis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Agradezco enormemente a Marcos que se sentara un ratito a charlar conmigo sobre su estudio y enhorabuena a todos los participantes por semejante trabajazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, deja tu like, escribe algún comentario diciendo lo que te ha parecido y una suscripción me ayuda muchísimo. Por cierto, tenéis mucho más contenido científico en el canal, así que bicheadlo un poquito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, chao!